una vez más, bienvenidas al espacio de Perlas Virtuosas, un espacio diseñado especialmente desde el corazón de Dios para ti, mujer, y para mí, que hemos decidido darle un espacio importante al estudio de la palabra de Dios. Y comenzaremos un tema el día de hoy en el cual hoy se habla mucho, ¿sabes? Y es necesario hablarlo, que es sanidad interior, heridas emocionales. Y lo enmarcaremos en un título que su nombre es Sana lo que no hablas, heridas que no se ven pero en realidad duelen. Y la sanidad interior trata sobre eso, identificar esas heridas emocionales que tenemos ocultas y llevarla a esa luz de la palabra y dejar que el Espíritu Santo de Dios abra su obra dentro de nuestros corazones, poder abrirlo de una manera que llegue y penetre con la verdad de Cristo. Y lo cierto es que hay heridas que no se ven, que no sangran, pero duelen todos los días, todo el día, casi todo el día. Podemos un poco maquillarlas, pero en realidad duelen tanto que llegan al punto de dejarte casi sin palabras. Heridas que fueron causadas, no sé, por palabras, por rechazos, por traiciones, por ausencia ya sea de madre, de padre, de algún ser querido, y que tal vez llevan años, muchos años en el silencio, en el anonimato. Pero en realidad dentro de nosotras no ha dejado de doler. Hubo una temporada en mi vida, muchachas, en que me dolía algo, pero no sabía cómo nombrarlo, no sabía cómo expresarlo, cómo decirlo. Sonreía en público delante de los demás, pero en realidad por dentro estaba destrozada, estaba totalmente rota. Y era como si hubiera una parte de mi alma que gritara en silencio. ¿Cómo tú haces un grito en silencio? ¡Wow! Tremendo. De esa forma me sentía. Puedo explicarlo con esas palabras. Gritaba, mi alma gritaba en silencio. Y la verdad es que fui víctima de un suceso en mi vida muy, muy difícil de hablar, que es que a los 12 años fui abusada. Y fui abusada por parte de alguien que conocía muy cercano a la familia. Y fue porque mis padres tuvieron un pequeño descuido y estaba en casa. Y bueno, el enemigo estaba allí presto, como dice, como anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mientras pasaba este suceso, estaba muy pequeña y no podría explicar, no encontraba una explicación a esto. Y por mucho tiempo tuve que callar por temor a que mis padres cómo podrían reaccionar frente a esta persona. Y ese abuso causó en mí muchas inseguridades, mucho dolor, una manera de mitigar o olvidar o hacer como si no hubiese pasado, ¿sabes? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Un suceso tan duro en tu vida y te ha tocado hacer como si no hubiese pasado nada y callarlo y no sanarlo. Eso me pasó a mí de pequeña. Y fue como especie de hacer un hueco, ¿verdad? Tirarlo y echarle tierra. Y decir a mi mente que nunca había pasado nada. Aunque noche tras noche, lloraba en mi habitación. Y era tanto el dolor que sentía que, como al inicio mencioné, me dolía, tenía un nudo en la garganta, me dejaba sin palabras. Y fue en medio de una noche de vigilia donde cerré mis ojos y le hablé a Dios. Le dije, Señor, ya no puedo más con este dolor, que nadie sabe, que nadie ve, nadie entiende. Y a medida que pasa el tiempo, pude ver que al momento de soltar esto, al momento de transmitírselo a mi Padre Celestial, pude ir sanando, pude ir soltando, comenzó ese proceso de sanidad. Porque quiero comunicarte que el proceso de sanidad comienza con la aceptación de la herida y luego el confrontamiento de esa herida, presentárselo delante de Dios.
Porque no existe un proceso de sanidad si no hay una confrontación de la herida. Porque la herida hay que tratarla. Igual que cuando sucede que tenemos algún accidente y nos sangra algo, nos ha pasado algo, es necesario que haya un proceso de sanidad, que haya una limpieza, que identifiquemos dónde fue nuestra herida y la tratemos con los medicamentos adecuados. De esa misma forma sucede el proceso de sanidad en nuestra vida. Tenemos que identificar cuál es la raíz de nuestra dolencia o de nuestra herida y confrontarlo con la verdad de Cristo. Y a medida que pasa el tiempo, podemos experimentar las distintas etapas de sanidad con nuestra vida. Y una frase que quiero dejarte es que lo que callas te consume, pero lo que llevas a la luz, y es a la luz de Cristo, Dios lo transforma. Lo que callas te consume, pero lo que llevas a la luz de Cristo, Dios lo transforma. Y es lo que pasó conmigo. Lo que estaba callando me estaba consumiendo, al punto de dejarme sin identidad, al punto de sentir que no merecía absolutamente nada, ni siquiera el perdón de Dios, sino que cuando fue revelada esta herida frente a mi Padre Celestial, pude ver cómo Dios transformó todo eso para bien, para bien. Es importante no dejarlo pasar, ¿sí? No tirarle tierra, sino llevarlo a la luz de Cristo, llevarlo a la luz de Cristo. El que te guía en ese proceso de sanidad, para que sea efectivo, tienes que llevarlo a la luz de Cristo, porque Él es el que te va a guiar, el que te va a llevar de la mano. Amén. Entonces, ¿qué son esas heridas ocultas? Vamos a anotarla 4 puntos. Allí donde estás, si tienes donde anotar, pues anótalo, ¿vale? O si no, llévatelo en tu mente. Palabras hirientes que aún no recuerdas como si fuera ayer. O sea, una palabra que te ha tocado tanto que no has podido olvidar y te hiere al recordarlo. El rechazo de alguna figura, ya sea materna o paterna, o alguien familiar cercano tuyo. El rechazo, el sentir rechazo de estas personas. El abandono emocional y físico, cuando sientes que te sientes desamparada, huérfana. Cuando sucede algún tipo de infidelidad en tu vida, también esto causa heridas emocionales profundas. El abuso, la humillación, y lo puedo tomar en un mismo punto porque las características son muy parecidas, ¿sí? La infidelidad, el abuso y la humillación. Pero veamos qué dice la palabra de Dios, y me gustaría llevarlo a un salmo. Esto es reconfortante y sanador. Cuando necesites una palabra de reconfortar, para reconfortar tu vida, te invito a que leas un salmo. Y en este caso sería Salmo 34, 18. Dice: cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y esto fue lo que me pasó cuando allí estaba de noche y lloraba tanto que no me explicaba por qué. Pude experimentar cómo Dios estaba al lado mío y veía mis lágrimas y sanaba en medio de ese proceso. Y a medida que yo iba soltando, Él iba transformando lo que el enemigo estaba tomando para mal, lo estaba transformando para bien. ¿Sí? Y bueno, lo que te puedo decir es que acércate a Dios con una oración sincera. Una oración que abras tu corazón y no ocultes lo que te haya pasado. Y no ocultes esa herida, ese dolor, solo por hacerte algo de fuerte y no llorar y no quebrantarte. Al contrario, Él está cercano a los contristos de corazón. A los contristos del corazón, Él está allí. Entonces, abre tu corazón esta semana y comienza diciéndole: Señor,
lo que me ha dolido en mi vida o lo que he enfrentado, me ha dolido tanto. ¿Qué es esto? Esto te lo presento. En mi caso era el abuso, este abuso que tuve de niña. Me dolió tanto y me confrontó y estaba quebrando todo dentro de mí, que lo presenté sin tapujos, ¿sabes? Sin un filtro. En realidad lo presenté con un corazón contristo y humillado. No sé cuál será tu caso, si la infidelidad o el desamor o alguna traición o abandono. Todos estos son casos que pueden doler tanto que solamente la persona que lo está experimentando puede sentir ese dolor. Pero te tengo una noticia, que Él está cerca de ti. Él está allí esperando a que solamente por medio de una oración o por medio de palabras sinceras, que abras tu corazón, Él pueda entrar a tu casa, limpiarla y transformarla para bien. Algo que quiero recordarte es que el silencio no sana. Estar callado no sana. Lo puedo demostrar con testimonio vivo, porque viví muchos años callada. Viví muchos años en mi habitación, encerrada, sin hablar. Viví muchos años yendo a la escuela, pero en realidad no conversando con nadie, no relacionándome con nadie. Eso no me sirvió de nada, sino hundirme más y más en el hoyo que yo pretendí haberle echado tierra. Pero en realidad ese silencio lo que estaba era carcomiéndome por dentro. Pero la verdad es que sí, muchas veces callamos por 4 razones. Nos da vergüenza hablar. A mí me daba mucha vergüenza decir que fui abusada a mis 12 años. No queremos pasar por débiles, ¿sabes? No queremos pasar por susceptibles. Esa puede ser una razón. Pensamos que ya no importa, ya pasó. O no sabemos cómo ponerlo en palabras. En mi caso, me faltaban las 2 cosas. Me sucedía que me daba vergüenza y también no sabía cómo hablarlo, no sabía cómo expresarlo. Pero reitero, lo que no se habla no sana. Se aloja tanto en tu corazón que afecta hasta el punto de quebrantar tu identidad, tus relaciones, tu forma de ver a Dios. Yo veía a Dios como un Dios juez. Lo veía porque pues no entendía cómo a mí me pasó eso. ¿Cómo? Yo me preguntaba, ¿pero cómo? Entonces Dios es juez. Esa era mi conclusión. Pero lo cierto es que cuando abrimos el corazón, Dios transforma todo. Lo he dicho varias veces. Esta palabra es vital, resáltala, transformación. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta palabra es poderosa y muchas veces la repetimos por repetir. Pero la verdad es Cristo. La verdad es que cuando llega Cristo a nuestra vida, transforma y nos hace libre. Porque dice la palabra de Dios que llevó cautiva la cautividad en la cruz. Entonces, la verdad no es solo una información. ¿Sabes? A veces relacionamos la palabra verdad porque pues nuestro castellano, verdad es algo cierto, ¿verdad? Valga la redundancia, verdad es algo cierto, por eso solo lo relacionamos con algo que es cierto. Pero aquí la Biblia lo que quiere hablar cuando dice verdad es que en mayúscula es Cristo, la verdad. Cristo es una persona, es la persona de Cristo cuando se refiere a la verdad. Y cuando hablas con Él, comienzas a sanar, como fue en el caso mío. Cuando comencé a conocer la persona de Cristo, fue allí donde tocó, en lo más profundo de mi corazón, donde más me dolía y comencé a sanar. Quiero dejarte algunas pautas de cómo comienza la sanidad interior. Y una de esas es reconocer la herida sin vergüenza. Y esto nos lleva a asumirlo, a mostrar sinceridad
y a mostrar sinceridad primero ante Dios. Eso es lo que necesitamos. A veces pensamos que tenemos que ir y confesarnos a algún lugar. No, lo que Dios busca es que abramos nuestro corazón primeramente a Él y lo asumamos sin vergüenza. Y luego viene y dice, entregándosela a Dios en humildad. Cuando somos humildes aceptamos que fallamos, aceptamos que a medida que a través de ese fallo hubo un momento en el cual se hirió nuestro corazón. Y es allí donde somos humildes, nos acercamos a Dios. El tercero, pidiendo ayuda. Allí es donde te recomiendo que busques una comunidad como esta, la de Perlas Virtuosas, ¿sí? O una iglesia cercana donde estás, para que tu herida, que ya identificaste, que ya se la mostraste a Dios, que fuiste sincera delante de Dios, sea sanada más y más. Está demostrado que cuando estamos en comunidad, aprendemos mucho más. Cuando estamos en comunidad nos sentimos mucho más apoyados. Quizás no sea tan fácil al inicio, porque a mí me tocó, pero de seguro el Señor te mostrará su amor a través de esa comunidad. Entonces hazlo. Primero, reconócelo ante Dios. Segundo, busca presentarte delante de Dios con humildad, reconociendo todo. Tercero, pide ayuda. En oración, busca una comunidad. Y en Isaías 61:1, quiero dejarte esta perla. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido. Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a presos, apertura de la cárcel. A esto Dios nos ha mandado. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Si estás quebrada, quebrantada, este es el lugar, porque aquí hablamos acerca de sanidad interior y hacemos comunidad. Pero primero, el primer lugar al que debes ir es a Cristo, que es allí donde la luz de la verdad será revelada. Y no tengas vergüenza o pena, o no te aísles, al contrario. Para eso Dios nos ha enviado a ir a sanar las heridas de corazón. Una cosa importante es que Dios, he escuchado mucho, mi pastora decía mucho que Dios es un caballero. Es un caballero. Tan caballero que está dispuesto a esperar tu tiempo, a esperar el tiempo que le des para que Dios permitas que Dios sane de raíz esa herida. Dios no pone una curita, ¿sabes? Como cuando nos hacemos una cortadita y solo nos sanamos y colocamos una curita superficial. Él, en una herida abierta, en realidad sana desde adentro, al ritmo que tu corazón necesita. No al que los demás necesitan, sino al ritmo del corazón que tiene la persona. Pero con un bálsamo tan sanador, que es el bálsamo del amor. Y ese es el bálsamo que hoy quiero que tú experimentes, así como yo lo experimenté en algún momento. Ese es el bálsamo que hoy quiero que experimentes. Él no se escandaliza con nuestro dolor. Yo pensé que si yo iba y contaba lo que me había pasado de pequeña, iba a ser la vergüenza. Nadie me iba a querer, nadie me iba a valorar. Pero lo cierto es que Él no se escandaliza del dolor de nosotros. Al contrario, Él abraza en medio de ese dolor. Te abraza y te acobija tanto, tanto, que te sientes amada, te sientes cuidada y protegida por tu Padre Celestial. No sigas fingiendo que estás bien, ¿sabes? No sigas fingiendo que todo está bien. Si hay algo mal dentro de ti, analiza y piensa cuál es esa herida que te está tocando tanto, que está hiriendo tu corazón y tu identidad. ¿Por qué te estás comportando de esa forma? Tiene alguna razón. Y te invito a que dejes que el Padre restaure tu mente, tu corazón y tu vida.
Cada vez que te sientas que algo dentro de ti sabes que no está funcionando y que cuando quieras hacer algo te duela, te cueste demasiado, no lo escondas, no te retraigas, no te vayas de allí, sino al contrario, intenta orar de esta forma: Señor, sana lo que no sé cómo sanar, pero tú sí. Señor, sana lo que no sé cómo sanar, pero tú sí. Y bueno, me gustaría cerrar con una oración, ¿vale? Allí donde estás, en el trabajo, en el transporte para irte, allí donde te encuentres, cierra los ojos y ora en tu mente. Señor, hoy vengo a ti con las heridas que he callado por muchos años. Tú conoces cada lágrima escondida dentro de mí, cada palabra que me rompió, cada rechazo que me marcó. Te los entrego a ti. Por favor, ven con la verdad de Cristo y tu amor, tu bálsamo sanador, a sanar lo que nadie más puede sanar. Renuncio a cargar este dolor que duele tanto. Hoy comienzo mi proceso de sanidad contigo. En el nombre de Jesús, amén. Y te invito a que comentes aquí debajo: hoy comienzo a sanar lo que no me atrevía a hablar. Hoy comienzo a sanar lo que no me atrevía a hablar. Y te invito a que compartas este video para alguna mujer que sabes que necesita escuchar esta palabra de parte de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.